queremos. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo. Mi nombre es Nixia Han, estamos en el programa de Impacto Social. El tema de hoy, el que vamos a abordar, se llama el conflicto del ser. Y el conflicto del ser lo vamos a abordar desde una perspectiva amplia. No solo vamos a hablar de las inconformidades o lo indeseable, que muchas veces es con lo que se relaciona. Cuando hablamos de conflicto, automáticamente hablamos de lo que no nos gusta, de lo que no hacemos bien o de lo que no es correcto en nuestra vida. Sin embargo, el día de hoy vamos a abordar este tema desde otro punto de vista, que es el entendimiento de la conducta humana. Y entonces catalogamos el conflicto como lo que no se entiende con facilidad. Lo complejo de ser una persona es que somos cambiantes, tenemos conductas cambiantes, tenemos gustos, acciones o preferencias de acuerdo al entorno donde nosotros nos encontramos. Esto a su vez nos va volviendo complejos porque nosotros mismos tampoco podemos entender cómo es que de pronto me gustaba algo y ahora ya no, o cómo algo que apreciaba ya no lo aprecio de la misma manera. A lo largo de nuestra vida tenemos distintos cambios. Uno de ellos pueden ser los amigos. Y entonces los amigos que yo tenía cuando era pequeño, o las personas con las que tenía características similares, pues van cambiando de acuerdo a la edad o de acuerdo al rol o las experiencias que yo he presentado debido a este cambio que voy teniendo. Lo complejo de ser una persona es poder entendernos. ¿Cómo me entiendo yo? ¿Qué es lo que hago? En muchas ocasiones nosotros mismos no podemos entender lo que pensamos o no podemos entender por qué actuamos de cierta forma, e incluso aunque a veces nosotros estamos predeterminando las conductas que son aceptables, pues de alguna forma, aunque teníamos todo estructurado, terminamos haciendo lo contrario porque no entendemos esta parte en la cual debemos de fluir como personas. A partir de esto entendemos que las personas también tienen escapes de sí mismos a través de lo programado para ser alguien que no somos. Un ejemplo muy claro en este aspecto es la escuela. En la escuela siempre nos están preparando para saber quiénes debemos de ser. Y debemos de ser personas que manifiesten algún bienestar, que tengan trascendencia, personas ecuánimes, personas de buen gusto, con buenos modales, con ciertos comportamientos. Y esto no está mal, sin embargo, previo a esto necesitamos, a partir de la escuela, lejos de saber quién debo ser o para qué tipo de persona me estoy preparando, necesitamos saber quiénes somos, quién soy como persona, quién soy, qué carezco y a partir de esto qué es lo que me hace falta para ir mejorando. Las personas somos el reflejo de varias cosas, ¿no? Somos el reflejo de la cultura, de los papás, de la escuela, de los maestros. Somos el reflejo de aquel contexto al que pertenecemos. Pero si somos conscientes de ello, el contexto no siempre es el que nosotros hubiéramos querido. El contexto también se va transformando y en muchas ocasiones deformando. Podemos especificar aquí alguna situación y decimos la familia. Una familia o una vida en pareja planea tener hijos y pretende darle lo mejor a sus hijos. Eso es lo que ellos quieren y lo preparan su llegada, quieren que tenga lo mejor, anticipan las cosas que va a utilizar, la escuela, la familia, y entonces ellos les están dando la posibilidad de acercarle lo mejor. Sin embargo, en el transcurso de esta formación familiar, ocurren diferentes sucesos que pueden cambiar la realidad o bien alterarla. Por ejemplo, la llegada de un segundo hijo, una separación o divorcio, la muerte de algún familiar cercano, un cambio de casa, un cambio de ciudad incluso. Y aquí nos damos cuenta que somos el reflejo
no solamente de la buena intención, sino de todos estos aspectos que hacen que vayan cambiando nuestras circunstancias, pero que además de manera implícita también nos está reflejando cierta actitud. Puede ser de rechazo o puede ser de aceptación. Nos damos cuenta entonces que no siempre está dentro de nuestro alcance saber entendernos como personas. Hay cosas que no podemos explicar. Por ejemplo, un duelo, ¿no? La separación de una familia o la muerte de alguien cercano y que por supuesto no esperábamos. Y esto no lo estamos programando, sin embargo tenemos una reacción. ¿Cuál es la actitud que tenemos? La reacción o actitud que nosotros vamos a tomar, a su vez, tiene mucho que ver y total influencia de la percepción que ya teníamos de este acto. La muerte de alguien, automáticamente entonces pensamos en el dolor, en la tristeza, pero no nos damos cuenta que no necesariamente tiene que ser así. Y yo puedo aceptar o aprender a aceptar la muerte de una persona sin sentir tristeza y aceptando la situación. Una emoción natural ante este suceso pues es la tristeza o es la decepción o es el enojo. Pero bueno, debemos de aprender a identificar qué es lo que queremos e ir más allá para poder trascender como personas. Otro ejemplo claro es la separación. Cuando hay una separación en familia y la ruptura indica algo positivo, muchas veces no se comprende cómo después de una ruptura puede haber una relación fluida. Determinamos que es algo que termina mal, que debe ser un enojo o que siempre hay competencia entre los padres. El papá siempre está actuando a favor a favor de él y en contra de la mamá o viceversa, pero no tiene que ser así. Estos también son estigmas que de alguna forma hemos ido adoptando, pero que no hay garantía de que sea lo mejor. Tenemos que adecuarnos a esto y aquí podemos ver y apreciar claramente cuáles son todos estos conflictos, ¿no? ¿Por qué muchas personas no se explican por qué si quieren actuar de una manera o por qué si pretenden cambiar o por qué si son personas buenas y elocuentes? Surgen problemas. ¿Por qué no me quieren como yo quisiera? ¿Por qué no me saben valorar como yo quisiera? Y damos de alguna forma un poder a las personas cercanas a nosotros, a la sociedad, de poder opinar sobre nosotros. Y eso es lo que surge, es donde surge el conflicto. En muchas ocasiones podemos tener una idea y el hecho de comentarla o compartirla con alguien más, surgen diferentes propuestas. Hay quien alienta nuestra idea, hay quien dice que no va a funcionar, hay quien nos está limitando. Ese es el conflicto, cuando no tenemos la capacidad de saber escuchar sin que influya en nosotros la opinión. Si nosotros lo creemos pertinente, la podemos tomar y podemos tomar en cuenta qué es aquello que nos están aconsejando. Pero si no, nos surge la duda, nos hace ser personas inestables, personas inseguras, personas sin decisión. Eso es lo que debemos cambiar y entender nuestro conflicto como propio. Tampoco es lo peor si yo no sé decidir de manera inmediata. No es, o debo de asumir con responsabilidad aquellos actos que dejé de lado. Por ejemplo, no cumplí en algo, ok, asumo la consecuencia que esto tenga. Muchas veces la consecuencia implica dinero, implica tiempo, y es lo que no nos agrada. Tratamos de buscar o de justificar cosas y nos seguimos envolviendo en el conflicto. Algo importante para poder identificar si soy una persona de estas que me hundo más en el conflicto es cuando nos ocurre algo que no es de nuestro agrado, por supuesto, ¿cuál es la primera pregunta o de las principales preguntas que llegan a nuestra mente? Si esta se relaciona con un por qué, nos estamos empantanando más en el conflicto. Es decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí me engañaron? Pues porque soy fea, porque no me quieren, porque no me valoran. Y es aquí donde las respuestas es lo que me están atando a este conflicto. Porque no son los que yo esperaba, porque a mí me va muy mal siempre.
y me empantano en esta idea y yo misma me estoy enfocando más hacia el conflicto. Si somos de aquellas personas, hay una solución muy rápida y podemos decir ¿para qué? Si cambio el por qué por un para qué. ¿Para qué me engañó? ¿Para qué? Nos cuesta trabajo incluso responder esta pregunta, pero a la vez, como nos cuesta trabajo responder la pregunta, también tenemos la oportunidad de limitar la respuesta y ya no nos seguimos enfocando ni engrandeciendo el problema que tenemos. ¿Para qué me está engañando? ¿Para qué? Pues no lo sé. Entonces ya no suelo ser la parte víctima a la que todo le pasa porque es la peor o porque no supo hacer bien las cosas o porque no la valoraron y demás. ¿Para qué? Una respuesta objetiva, ¿cuál podría ser? ¿Para qué me engañó? Para que me diera cuenta que no era la persona con la que yo quería estar o debía de estar. Por supuesto que esto se escucha muy ligero y así lo es. Nosotros mismos vamos engrandeciendo el problema y a veces nos limitamos la oportunidad de decir, ¿así ya tan fácil? Pues sí, es tan fácil, pero cuando creemos que es fácil, buscamos volverlo complejo. No, pero porque, asume la idea, ¿para qué? Para que te des cuenta que no es la persona con quien quieres estar. Bien, punto, y hasta ahí. Pero rodeamos la pregunta, ¿pero por qué? Pues porque a lo mejor no es cuestión tuya, es cuestión de valores de aquella persona. A veces nosotros mismos nos volvemos complejos y a través de ello surge el conflicto porque no creemos que todo pueda ser tan fácil, que todo pueda ser tan simple y le atribuimos que no vale la pena cuando no nos cuesta trabajo, pero no siempre es de esta manera. Debemos ubicar y tener bien claro qué es aquello que nos inspira. ¿Qué me inspira a mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me agrada? ¿Qué es aquello que me impulsa a ser mejor? Generalmente, si respondemos esta pregunta sujeta a personas, también nos estamos complicando la vida. Automáticamente puedo decir, ¿qué me inspira? Me inspira mi hijo. Y eso está perfecto. ¿Y qué ocurre cuando mi hijo se va de viaje? ¿No tengo inspiración? O entonces, mientras esté de viaje, pues yo puedo estar con tendencia depresiva porque no está mi hijo, o no están mis padres, o no está mi pareja. Es por ello que lejos de atribuir lo que nos inspira a personas, es necesario y vital que lo liguemos a acciones que dependan de mí. ¿Qué me inspira? Me inspira a hacer ejercicio. ¿Cuándo lo puedo hacer? Siempre que yo quiera. Me inspira a leer, me inspira ver alguna película, me inspira dibujar o pintar o escribir. ¿Qué es lo que a mí me inspira? Poco a poco, esto nos va liberando de complejos. Porque decimos, bueno, a mí me inspira estar con mi hijo, pero mi hijo tiene una reunión importante en otro estado y se tiene que ir una semana. Entonces tampoco caigo en esta victimización de decir, no, pero como él prefirió estar allá y como pues yo no importo tanto. Y es aquí donde rompemos este enganche de decir que estamos sujetos a otras personas. Me inspira sentirme amada. Bueno, ¿y a través de qué puedo sentirme amada? De muchas acciones. Me puedo sentir amada a partir de una propia atención mía, de mí hacia mi misma persona, o de algún detalle que yo provoque, pero ya no dejo la labor en la otra persona. Y aquí me doy cuenta cómo en mi posibilidad está el tener el control sobre mi persona. Para poder conocernos es importante que tengamos una descripción clara de mi persona, como si fuera una biografía de estas que vendían anteriormente en la papelería y buscábamos un personaje y de manera breve traía una descripción muy clara y contundente, rápido, lo más importante, lo relevante. Asimismo, deberíamos tener una biografía clara de nuestra persona y decir, bueno,
mi nombre, Nixiahan Sánchez Fierro, nació en tal lugar, en tal año, hijo de tal persona, tiene ciertas características, hizo, logró, triunfó, no sé, le costó trabajo, pero hizo esto. De esta forma también vamos sintetizando nuestra vida a lo importante. No quiero ligarlo o decir que solamente lo atribuimos a lo mejor, sino lo importante. Y a veces lo importante también hay situaciones que no, a pesar de que no surgieron como yo quería, fueron pauta a algo que me hizo ser mejor persona. Si tenemos clara nuestra biografía, si tenemos claro qué tipo de personas somos, es muy fácil y más ligero el ir fluyendo. De lo contrario, no sé quién soy, pero sí sé todo lo malo que me ha pasado. Y todo lo malo es muy fácil recordar, porque justifica de alguna forma lo que nosotros hemos hecho mal. A lo mejor puedo decir, bueno, yo no hice bien esto, yo no soy una buena madre. ¿Por qué? Pues porque mi mamá no me cuidó como yo quería, además mi papá trabajaba mucho y nunca habló conmigo, y mi familia estaba en otro estado, y mis hermanos nunca me quisieron, pero nada va a justificar lo bueno o lo malo que yo pueda hacer como madre hacia mi hijo. Y tampoco puedo decir, bueno, que yo soy una excelente madre, porque esa calificación o esa categoría tendría que preguntarlo, consultarla con mi hijo. Tampoco puedo decir que soy una excelente profesionista, porque de eso tendría que hablar las personas con las que me estoy relacionando para trabajar. Es necesario aprender también a asumir lo que no hemos hecho mal sin justificación. Ok, yo no soy una buena madre, o no estoy cumpliendo con todas las expectativas que mi hijo pudiera tener, pero estoy tratando de ser la mejor. Y eso me da la posibilidad seguramente de, aunque no alcance la perfección, sí tener muchos aciertos que me hagan ser o trascender de alguna forma. Otro aspecto importante que surge a partir de tratar de entender quiénes somos es el estilo. Es necesario comprender que todas las personas somos unos seres independientes, con un estilo propio, con una esencia notable, y esto a su vez nos da un rasgo de autenticidad muy claro. Hay personas que pueden ser buenas esposas siendo cariñosas excesivamente. Hay otras que pueden ser buenas esposas siendo independientes completamente. Hay otras que pueden ser exitosas o pueden ser muy buenas esposas modelando a través o a partir de la familia. Pero tiene mucho que ver con el origen de las personas, ¿no? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el modelo que ellos siguieron? ¿Cuál es el modelo que vieron en su casa? ¿Cuál es la esencia que ellos tienen como persona? Incluso tiene mucho que ver con los rasgos de personalidad. ¿Cómo soy yo? Y a partir de lo que yo soy en cuestión de temperamento, en cuestión de carácter e incluso inteligencia, ¿qué es lo que estoy reflejando? Hay personas que pareciera que su vida es muy ligera, que no tienen problemas, que nada les preocupa, que viven felices todo el tiempo, y no precisamente es porque nada les preocupe, sino más bien porque han tratado de sobrellevar su vida a pesar de lo que son. Es muy necesario aprender a trabajar esa parte, ¿no? Yo aprendo y yo me voy a conducir a partir de lo que soy, a partir de lo que quiero ser, y a partir y muy a pesar de los conflictos o de esta parte que no me agrade de mi persona. Es importante tener en cuenta varios aspectos que dan oportunidad a tener una esencia como persona. ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? ¿Qué es un propósito, no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No solamente es tener o formar un plan de vida, en donde el plan es muy, muy bonito y podemos decir, y a veces lo vinculamos a terminar la escuela, terminar la universidad, tener un buen trabajo, casarme, tener hijos y ser feliz.
Necesitamos tener un proyecto más que un plan, y el proyecto es un plan en acción. No solamente es el plan por escrito, porque puede ser perfecto, pero si no se lleva a cabo, pues no estaría trascendiendo a ser proyecto. Si tenemos el proyecto, entonces tendríamos claro cuál es nuestro propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero terminar la universidad? ¿Para tener un buen trabajo? ¿Para ganar mucho dinero? ¿Para ser reconocida ante mi familia? ¿Para demostrarle a las personas que sí puedo hacer lo que alguna vez dudaron? Y este propósito también es interesante y sería conveniente que lo asimiláramos como algo propio, más que algo hacia lo que yo quisiera demostrar. Es necesario saber cuáles son aquellas promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos y que no hemos cumplido, y que a partir de esta promesa rota surge un conflicto a partir del ser. Juré que no iba a volver a tomar, o prometí no volver a tomar, y tomé o fumé o hice algo que no me agradó, y entonces ahí surge el conflicto, porque ni siquiera puedo dar una solución, simplemente me enfrasco en el conflicto, en lo que dejé de hacer o en lo que hice mal. Prometí que mis hijos jamás volverían a ver una discusión entre su padre y yo, y volví a fallar. Prometí que no iba a volver a pegarle a mi hijo, y lo volví a hacer. Son promesas rotas que tampoco están tan a la ligera, porque también surgen y aquí se ligan completamente al conflicto. Yo no quería pegarle, pero tampoco estoy haciendo nada por evitar golpear a mi hijo, ¿no? Yo no quería volver a pelear, pero es aquí donde digo que no basta con la intención. El plan es no volver a pegar o no volver a pelear. Pero ¿en qué momento se convierte el proyecto para ponerlo en acción y decir, bien, voy a evitar hacerlo? El conflicto de otras personas pudiera ser bastante noble. Y ser bastante noble no sería malo, pero muchas veces se atribuye a no tener un carácter establecido y no tener una palabra determinada para hacer las cosas, y es casi consecuencia que las personas u otras situaciones se apropien y se aprovechen de esta persona noble. Como soy muy noble, bueno, pues puedo disculpar 1, 2 y 3 y 10 veces la misma acción, aun con la que yo no me estoy sintiendo a gusto. El conflicto también se vincula mucho al estilo que nos han marcado otras personas. Pero bien, vamos a un corte comercial y regresamos con el tema. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Materiales Coloniales de Huamantla, construyendo más que ideas, para remodelar, construir o renovar. Para ese proyecto tan especial, visítanos en Matamoros Oriente número 314. Encuéntranos en Facebook
como Materiales Coloniales. Llámanos al número 01247 472 1397. Materiales Coloniales de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Comentamos también que el conflicto que algunas personas tienen se relaciona con lo que otras personas han establecido en ellas, que es la influencia social. Y esto se da a partir de algunos aspectos como lo que es catalogado pecado, es decir, lo que está mal hecho, y entonces se relaciona automáticamente con el conflicto, porque lo que está mal, pues generalmente causa problemas. Sin embargo, es necesario saber ese pecado, o como se le puede denominar, qué tanto de verdad es tan malo, qué tanto me está afectando o qué tanto me permitió afectar a otras personas. Si de alguna manera consideramos que es algo grave, ¿qué solución tenemos? Y retomamos aquí la sugerencia, ya no pensamos en el por qué lo hice, cómo pude, por qué, porque si hacemos esto, nos estaríamos ligando automáticamente a la culpa, y la culpa, pues de nada nos sirve ser personas culpables. Necesitamos saber qué es lo que hice mal y a partir de qué es lo que yo puedo mejorar. Las bajezas, que son catalogadas como bajezas, también lo simple, lo malo, lo que te hace o te denigra como persona. Pero bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿O desde qué punto de vista lo están haciendo? El conflicto del ser, a veces se presta la opinión de todas las personas. Y te pueden decir, ¿cómo es posible que tú te separaste de tu familia? Sí, ¿quién lo está viendo? ¿Qué tipo de familia lo está viendo? Porque si nos vamos a otro punto de vista, eso puede ser la solución, y entonces una bajeza sería, ¿cómo es posible que estás en una relación familiar caótica y sigues juntos? Esa es la bajeza, ¿no? Necesitamos entender también que no estamos sujetos a todo o a todas las opiniones que nos digan las demás personas, porque lo están asumiendo a partir de una experiencia propia, y su experiencia definitivamente, ni su cultura, ni su inteligencia tendrá que ver con la mía. Las virtudes aquí hacen un papel muy importante, porque esta virtud nos va a ayudar a mejorar las condiciones, las circunstancias, y tomar y poner de frente a la dignidad y a la razón de las personas. Una virtud es saber apreciar lo que otras personas te digan, y si tú consideras que no es necesario, que no haya influencia de estas personas. Es decir, a veces tenemos situaciones en donde es inevitable que otros opinen. Por ejemplo, la familia. Y que la familia a veces se siente con el poder de decidir sobre algo que te está ocurriendo. Sin embargo, aunque es tu familia, no te ves obligado a seguir estos consejos que ellos tienen. Son muy importantes en tu vida, pero también es necesario aprender a decir no cuando no creas que es lo conveniente, pero además decir que no sin culpa, decir que no con una manera firme y agradecer, por supuesto. Te agradezco tu comentario, pero no lo considero viable en este momento. De esta forma, el conflicto surge aquí de nueva cuenta cuando pensamos, ¿cómo le voy a decir que no? Si él me lo dijo por mi bien, pero no es algo que nosotros quisiéramos, entonces la culpa se refleja. Necesitamos tener bien en cuenta las condiciones, bajo qué condiciones estamos. ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo? Mis condiciones son que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y puedo decidir sobre mi persona, pero también puedo asumir aquello que no me resulte, porque no es válido no permitir que haya influencia de otras personas hacia mí
o hacia lo que a mí me interesa, y cuando yo no, o cuando no se está dando algo como yo quisiera, entonces recurrir a ellos. Las circunstancias te hacen tomar decisiones acordes a lo que vives. Y si hablamos de circunstancias, también me estoy refiriendo un poquito al rol. ¿Qué rol ocupas tú? ¿Qué rol estás desempeñando? Y a partir de ese, ¿cuál es tu conflicto? No puede haber como que ciertas desvariaciones en esto. Es decir, yo no puedo ser una persona excelente en mi trabajo y en mi casa hacer lo contrario, porque entonces seríamos unas personas falsas. Quizá el conflicto pueda ser que no soy una persona tolerante. Y a partir del rol que yo asumo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo trabajar esta tolerancia en mi trabajo? ¿Cómo puedo hacerlo en mi casa? ¿Cómo puedo hacerlo con mi familia? ¿Cómo puedo hacerlo incluso conmigo misma? Porque cuando cometemos algún error, a veces nos sentenciamos y decimos, bueno, yo tomé esta mala decisión, sí, pues por tonta, no, pues sí, cualquier cosa que me pase, pues sí, me lo merezco. Y justificamos aquello que no es correcto. Y nos sentenciamos tanto que nos predisponemos a todo lo malo porque creemos que no lo merecemos. O porque como yo hice algo mal, aunque fuera sin intención, pues todo lo demás que pueda venir, bien merecido lo tengo. El conflicto del ser no es algo que termine o que yo diga, bueno, a los 20 o a los 30 o a los 50 años se va a acabar mi problema o mi conflicto. Porque se trata de ir entendiendo nuestra forma de ser, y al ser personas cambiantes, nuestra dignidad también se tiene que ir modificando. Y es más, la razón con la que asumimos las cosas tampoco va a ser la misma, porque toda la experiencia que nosotros vayamos teniendo y todo lo que acumulemos a partir de nuestra inteligencia y nuestras acciones nos dan una lógica distinta. Y quizá algo que no concebíamos cuando éramos adolescentes, empezamos a madurar la idea cuando somos personas adultas, y cuando nosotros somos personas mayores, la opinión ya difirió de cuando yo era un adolescente. Y aunque dije que nunca iba a caer en esa situación o nunca haría algo, pues me estoy ligando a un cambio muy oportuno, porque si no sería en vano tantas experiencias que nosotros pudiéramos tener. La verdad del ser humano es proporcional con la realidad. Y la realidad puede variar. No siempre va a ser de gozo, pero tampoco va a ser de sufrimiento. Necesitamos asimilar estos dos aspectos de una manera importante. Asumir nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es aquello con lo que yo cuento? ¿Quiénes son las personas que influyen en mi vida? Esa es mi realidad, lo que yo estoy viviendo, no lo que estoy creando. Algunas personas dicen, ok, mi realidad es la realidad, bueno, yo quisiera tener un trabajo donde me permita viajar y ganar mucho dinero y comprar un terreno y comprar una casa y comprar un negocio y un auto. Ok, está perfecto el plan. Conviértelo en proyecto para que sea tu realidad. De lo contrario, pues estaríamos ensimismados en la misma idea de realidades creadas y que pueden estar muy, muy interesantes, pero no nos sitúan en ese momento. Y entonces el conflicto, lejos de ser ya nada más el entendimiento de mi persona, se convierte también en todo lo que ya dije y no es cierto, en todo lo que yo quiero y no tengo, en todo lo que he dicho y no puedo. Y no se trata tampoco de complacer a las personas y solamente actuar por complacer, por demostrar o incluso por aparentar. El ser humano está, o en su mente tiene muchas cosas que influyen en el conflicto. Todos los seres humanos tenemos dudas de saber si estoy haciendo lo correcto, pero que no se puede resolver esta cuestión hasta que ya haya hecho lo que me propuse y entonces saber si funcionó o no. Solamente así podemos ir midiendo nuestra objetividad hasta que obtenemos resultados. Yo no puedo saber si soy una excelente hija hasta que mi madre lo compruebe así.
hasta que ella me diga o hasta saber si yo hice algo por ello. Yo no puedo saber si en algún negocio me va a ir bien hasta que no lo haya intentado. Yo no puedo saber si seré una excelente madre si ni siquiera he planeado tener hijos. Aparte de dudas, las personas tenemos miedos también. Miedos de enfrentar, miedo de hablar en muchas ocasiones, miedo de decidir. Tenemos penas también, algo que no nos agrada, tenemos algo que nos duele, algo de lo que queremos omitir y de lo que no queremos hablar por temor a enfrentarnos, no con las otras personas, y el temor tampoco es de lo que dirán las otras personas, sino de enfrentarnos a nosotros mismos, de hablar, de que nos duela, de darnos cuenta que estuvimos mal. Tenemos miles de curiosidades también, muchas curiosidades que pueden encontrar respuesta si nosotros nos enfocamos en ellas, y otras tantas que van a quedar de una manera vaga en nuestra vida porque no tenemos la certeza y no podemos ser contundentes para responder estas curiosidades. Tenemos mucho amor que podemos y solemos dar a las personas que queremos, pero tenemos también mucho amor reprimido, muchas cosas que quisiéramos hacer, pero cuando llega el momento lo evadimos o lo evitamos. Tenemos mucha bondad también, pero decimos o nos ponemos en un papel como si nosotros tuviéramos la capacidad de enjuiciar a otra persona a ver si se merece lo bondadosa o el amor que yo le pueda dar, cuando en realidad pues no está en nuestro alcance. No somos quienes para calificar lo bueno o lo malo que hace otra persona. Sin embargo, sí somos quien para demostrar esto que sentimos, y es aquí donde decimos, bueno, somos auténticos. Mi esencia es ser así, y así lo quiero transmitir. Si la otra persona hizo algo mal, bueno, sus resultados tendrá para la otra persona, pero que nada me involucra a mí. Los seres humanos también tenemos envidias, y las envidias muchas veces nos limitan porque no lo hacemos en un afán o con un afán de ser mejor como persona y de decir, bueno, aquella persona ya logró obtener el puesto que yo quería, voy a aprender, voy a ser mejor para lograr ese puesto. Y caemos en este punto de envidia, de maldad, de causar algún daño a esa persona y de enfrentar cierto reto, de decir, bueno, pues a ver si es tan buena que venga y que me diga y no es así. A veces nos dejamos guiar por la satisfacción. ¿Qué tanto yo quiero que mi hijo termine una universidad? Porque es algo que a mí me satisface, a mí personalmente. ¿O qué tanto es para demostrarle a todas las personas que a pesar de que, de que no tenía un trabajo estable y que estábamos juntos y el papá abandonó y demás, qué tanto yo le voy a demostrar a las demás personas que sí puedo hacer? Tenemos instintos también que nos hacen tener acciones que no siempre controlamos y que no está en nuestra posibilidad de evitar, pero que sí está en nuestra posibilidad asumir cuando hemos hecho algo mal por instinto. Sentimos rechazo también, y no es malo. Sentir rechazo no nos hace malas personas ni nada. O sea, hay personas con las que simplemente no tenemos compatibilidad y no está mal. Lo que está mal es que a partir de ese rechazo que yo puedo sentir, actúe en contra de esta persona. Las personas también nos dejamos guiar a partir de las burlas que en su momento padecimos y que nos dijeron y que nos puede fortalecer o nos puede debilitar completamente. Somos personas con deseos, con intenciones, con sentimientos, con ideales, todo esto se enfoca mucho a la cuestión cultural. Somos personas con capacidades, con soluciones distintas para alguna acción, para algún acto, para alguna decisión, y que esta solución muchas veces solamente se nos pudo haber ocurrido a nosotros,
porque esa es nuestra esencia. Somos personas con motivaciones y que las motivaciones completamente van a ser distintas. No pueden ser mis mismas motivaciones las de otra persona, sin embargo, puedo entender cómo se motiva otra persona y cómo puede ser mejor. No tenemos la verdad absoluta, no tenemos una razón extraordinaria como para poder no equivocarnos. Aquí es necesario conocer cuáles son nuestras actitudes y más que conocer, reconocer hacia mí mismo. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis acciones? Y a partir de las actitudes y acciones que yo tomo, se refleja automáticamente la moralidad. ¿Cuál es la moralidad con la que yo me conduzco? ¿Cuál es entonces mi conflicto de ser yo? ¿Cuál es este conflicto que me cuesta trabajo entender? ¿Qué es aquello que me detiene? ¿Qué es aquello que me impide hacer las cosas? Si muchas veces yo ya tengo la solución inmediata, pero no lo hago, porque algo me lo está evitando. Debemos enfocarnos más que al conflicto a tener una vida armónica. Y la vida armónica es cuando hay congruencia entre sentimientos y pensamientos. Repito, es vida armónica, no vida perfecta. Trabajar o vivir en armonía es trabajar y es dar lo mejor de mí para estar de manera empática en el entorno que me corresponde. Ser una buena persona no basta. Ser una mejor persona lo es todo. ¿Y cuál es la diferencia? El esfuerzo que hay. Si yo me enfoco en ser una buena persona, pues quizá tengo atributos que ya me garantizan como buena persona. Pero si yo me enfoco en ser una mejor persona, hay un esfuerzo de por medio que me indica que voy a estar en constante preparación y transformación para nunca dejar de ser una persona capaz o una persona que pueda trascender. Es importante saber que somos personas buenas, que somos personas bonitas, porque tenemos capacidades para hacer muchas cosas a favor de nosotros y a favor del entorno y a favor de las personas que nos rodeamos. Pero de la misma manera que tenemos estas cualidades, somos personas capaces y hábiles para la destrucción. Destrucción de personas, destrucción a partir de palabras, a partir de sentimientos, a partir de acciones. ¿Y qué es entonces? Si nosotros nos enfocamos a ser mejores personas, el esfuerzo que nosotros tenemos aquí es lo que va a impedir que seamos personas que destruyen. Podemos destruir sueños, podemos destruir metas, podemos destruir familias, personas, pero tiene mucho que ver con la calidad de pensamiento. En realidad, y resumiendo a todo el tema, el conflicto, ¿cuál es el conflicto de las personas? En realidad el conflicto, más allá que los problemas que les rodean y el dinero y el trabajo y los hijos, el verdadero conflicto es no aceptarse como una persona es. No aceptarse, porque el no aceptarse es no reconocer nuestras debilidades en las que podemos trabajar. El conflicto es no saber servir a las demás personas, no ser amables, no ser útiles, no ser solidarios. El conflicto es no tener la intención para mejorar como persona. Entendernos como una persona sabia y como una persona que nada le falla y nada puede mejorar. Es no entender a las demás personas y es no entenderme a mí mismo. No reconocer qué es lo que me duele, qué es lo que me lastima, qué es lo que me molesta. Otro conflicto es aparentar, porque bueno, ya lo comentábamos, no solamente es aparentar, sino ser auténticos y convertirnos en la persona que aparentamos. Debemos situarnos en nuestra realidad, hacer a un ladito nuestra vida creada
y digo a un ladito porque no la podemos eliminar, si la tenemos presente, esta realidad que nosotros estamos creando seguramente es porque es algo que nos atrae, es algo que consideramos bueno y es algo que nos gusta, y si la mantenemos a la vista se puede volver en algo real. Es entender, o es importante entender, que las personas siempre estamos en constante construcción. La construcción no es sinónimo de educación, o no nada más de aprender esta cuestión de estar en la escuela. Por supuesto que se involucra, pero no en su totalidad. Una persona que se construye no es una persona que tiene grados académicos reconocidos o que son personas altamente calificadas en su trabajo. Una persona en construcción es una persona capaz de mejorar en cualquier aspecto y en cualquier situación que se encuentre. Los niños, por ejemplo, son personas en construcción, pero no es una etapa única, no es una etapa donde solamente en este periodo de niñez puedan aprender o crear hábitos o... No, o sea, como adultos mayores incluso estamos en construcción porque vamos aprendiendo de las experiencias que tenemos, y lo lógico sería que de todo aquello que no nos ha resultado como nosotros lo esperábamos, también sea un aprendizaje situado, ¿no? Un aprendizaje que nosotros ubiquemos y que identifiquemos como la pauta que tenemos a crecer o a mejorar. Es necesario reconocernos como aprendices de cualquier persona. No solamente aprendemos de los padres o de los maestros, incluso como adultos podemos aprender de los niños, podemos aprender de nuestros pares, y esto es lo que en realidad nos hace mejor persona. Es entonces cuando decimos que el conflicto del ser no se liga con las inconformidades o con lo indeseable. No es lo que he hecho mal. Lo que hice mal en algún momento, en medida de mi arrepentimiento, en medida de tratar de solucionar las cosas, creo que es algo que debe soltarse. Pero sí es importante que entendamos entonces el conflicto como la capacidad o la incapacidad que hemos demostrado, mejor dicho, hasta este momento a ser mejor persona. Liberémonos de culpas también, si en algún momento pues consideramos que nosotros somos creadores de conflictos o personas que incluso se identifican como personas conflictivas, pues quitémonos esta etiqueta y debemos sentirnos como personas capaces. Sí, en algún momento contribuí al conflicto, pero en este momento decido no volver a hacerlo. Es así como entendemos o como vamos asumiendo la conducta humana. Hay cosas que no se pueden programar, hay cosas que no están determinadas, pero que simplemente son actitudes que tomamos. Y esto, bueno, nos debe favorecer. Debemos encontrar este punto de equilibrio entre todo lo que yo he sido como persona y lo que decido ser. No estará tan alejado de la realidad, pero sí es necesario comprender cómo yo puedo mejorar. El conflicto está en nuestra mente. Es el impedimento que tenemos, pero también la solución está en nuestras manos, porque son las acciones que realizamos para no caer en este mismo conflicto. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy, espero les haya sido de su agrado. Hago alusión nuevamente a que este viernes tenemos programado una conferencia y a su vez taller, en donde pues parte de este tema estaremos abordando y de los temas anteriores que ya hemos trabajado aquí en semanas pasadas. Se llama ¿Cuál es tu secreto? Les recuerdo que hace referencia a entender precisamente cuál es esta parte oculta. Un secreto es algo pues que no contamos, ¿no? Es algo muy privado, es algo de nosotros y generalmente no contamos lo que no es de nuestro agrado, lo que en muchas ocasiones pudiera conflictuarnos y hacernos sentir mal o restarnos valor como persona.
no se trata de ir a compartir el secreto, sino más bien se trata de ir a reconocer el secreto. ¿Cuál es este secreto que me ha impedido ser una buena persona o que me ha impedido fluir? ¿Qué es eso que me da miedo? ¿Qué es aquello o cuál es mi duda que tengo? ¿Cuáles son todas estas situaciones que a lo mejor no son tanto de mi agrado, pero que además puedo trabajar y puedo ser mejor como persona? Necesito quizá que alguien me esté diciendo y me esté guiando para poder reconocer qué es lo que yo tengo. En muchas ocasiones yo lo sé, pero como que nada más lo pienso un poquito y nada más, porque no quiero profundizar, porque no podría entender o porque no quisiera involucrarme o retomar algo que yo ya había dejado pasar. Necesitamos que alguien más nos vaya guiando y nos vaya diciendo qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer, o incluso que cuando nosotros nos damos cuenta de aquellos errores que hemos cometido, nos digan, bueno, recuérdalo y no pasa nada. No debes de sentir culpa, no debes de sentir pena, no debes de sentir miedo, porque esto también es parte de la construcción humana. Es por ello que, bueno, les recuerdo, el curso se estará llevando a cabo el día viernes 30 de junio. La recepción es a las 4:30 de la tarde. La primera parte pues consta de el curso. Posterior a ello habrá un taller que nos permitirá concretar todo lo que ya asumimos en el curso, todo lo que ya asimilamos, pero que nos falta todavía un poquito aterrizar y que lo haremos a partir del taller. Bien, pues hasta aquí nos quedamos. Les invito a que expresen sus opiniones a través de la página de Facebook. Asimismo, la invitación por si ustedes quisieran que se comentara algún tema específico, si tuvieran dudas o quisieran que retomáramos alguna situación que no haya quedado clara de programas anteriores. Y bueno, pues hasta aquí el programa. Los saludo la siguiente semana. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.